Buenos días, jóvenes. Vamos a Buenos días, terminar. doctora. Buenos días. Buenos días. Vamos a terminar con la parte teórica, ¿no? De esta primera parte de nuestro consolidado 1. Ya. Está programado para las 9 de la mañana, ¿no? El examen, la primera prueba de desarrollo. ¿Ya? Son, a ver, bueno, 20 preguntas, ¿ya? Lean bien. Algunas son para marcar la parte verdadera, el enunciado verdadero, otras para el enunciado falso. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda, algo que ha quedado pendiente en lo que hemos estado avanzando en la parte teórica? ¿Todo claro? ¿Algún punto que quieran reforzar? Ya. ¿Llegamos a avanzar minerales en la clase de recuperación? No, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio entonces a la parte minerales. Bueno, en la sesión vamos a poder explicar el papel biológico de los minerales, nombrar sus principales funciones en la salud y las consecuencias de su déficit, con el fin de elaborar recomendaciones para una alimentación saludable. Vamos a conversar acerca del hierro, ¿no? El hierro sabemos que es un elemento muy abundante, ¿no? Dentro de la Tierra, especialmente en la corteza terrestre, y tiene un estado de oxidación +2 y +3. Y dentro de nuestro organismo, estos estados de oxidación pueden variar, ¿no? Entonces dijimos que es un metal abundante en la corteza terrestre. El contenido de hierro en el organismo es de 35 a 45 miligramos por kilo de peso. Esta cantidad se mantiene más o menos constante. Vamos a ver que nosotros tenemos un pool de hierro, una reserva de hierro. Entonces el hierro se recicla, ¿no? Se recicla y tratamos de mantener esta cantidad constante. La mayor parte de este hierro es el tipo de hemoglobina. Otra porción destacada es el hierro de depósitos de carácter intracelular como la ferritina y la hemosiderina. Entonces, la ferritina y la hemosiderina son intracelulares. También tenemos hierro en la mioglobina. ¿Dónde encontramos la mioglobina? Pues solamente en los músculos, catalasas, ¿no? Citocromos y la transferrina. Entonces, el hierro tiene diferentes funciones. Puede transportar y almacenar oxígeno. Entonces, el hierro puede ser en forma de hemoglobina o mioglobina, ¿no? Ambos transportan oxígeno. 65% del hierro está unido a la hemoglobina y 10% a la mioglobina. Ahí va 75%. 3% como citocromos, enzimas. Entonces, el hierro es importante, ¿no es cierto?, para las funciones enzimáticas. Sin hierro, entonces, el metabolismo, ¿no es cierto?, decrece, ¿no? Y otra cantidad está como retención o cúmulo. Miren acá la estructura que es como un ovillo, ¿no? De la ferritina, 22% del hierro queda como depósito. Estos depósitos son agotables, ¿no? Agotables. Entonces, ese es el famoso ciclo de hierro. Tenemos dos formas de hierro M y hierro no M. Hierro M es de origen animal, hierro no M de origen vegetal, ¿ya? Entonces, este es el estómago, ¿no? La comida llega después de la masticación, llega al estómago, y es el hierro M, como ustedes pueden ver acá la flechita, pasa con mayor facilidad hasta el intestino, o sea, las células intestinales, ya el intestino delgado, y se forma pues, el complejo porfirina-hierro. Ahí, gracias a las hemoxigenasas, el hierro pasa a su estado +3, ¿ya? +3, luego +2, forma un complejo proteína hierro y luego se absorbe, ¿ya? Y pasa al plasma. Nosotros tenemos acá en el lado celeste el hierro Noem. El hierro Noem que encontramos en los vegetales como la espinaca, acuérdense de Popeye, ¿no? Que comía y se ponía fuerte, ¿no? Y también lo encontramos puesto en las hojas verdes, ¿no? En las legumbres, en sus lentejitas que comen, ¿no? Lo encontramos como un hierro +3, ¿ya? Como un hierro +3. Ahora, esta absorción, en el momento de que pasa por el tracto gastrointestinal, ¿no? El gastrointestinal que diga, puede aumentar o puede disminuir. Entonces tenemos acá inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores para que este hierro no se absorba o no se libere tanto? La fibra dietaria, los taninos, los oxalatos, los fitatos, etcétera.
En cambio, ¿quién favorece? La vitamina C, la proteína animal, etcétera. Incluso hasta la glucosa. Entonces pasa el hierro, ¿no? Mira, que estaba más 3, luego está más 2, vuelve a pasar a estado más 3, de nuevo a más 2 y luego se absorbe. Este es el ciclo metabólico del hierro. Ya podemos empezar en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la hemoglobina, dijimos que los glóbulos rojos, ¿no? Vivían de 80 a 120 días. Luego de estos entraban al proceso de hemocateresis, de destrucción, y se reciclaba la parte proteica. Eso lo cuando vimos pool de aminoácidos o pool de proteínas, vimos que la parte de la globina, ¿no es cierto?, se iba para reciclar las proteínas. Y cuando vimos anemia también. Entonces, la parte del hierro, ¿no es cierto?, se recicla, ¿no? Se recicla, ¿no? Y pasa a dónde. ¿Quién va a destruir estos glóbulos rojos? Pues los macrófagos, ¿no? ¿Dónde? En el páncreas, en el hígado, etcétera. Entonces, acá en la hemoglobina, la parte globínica se separa, el del M, ¿no? Sacamos el hierro, y este hierro no puede ir a la circulación, ¿no? Como la transferrina, o puede ir a la ferritina hepática, ¿no? Como un depósito, un depósito. Este hierro va a volver a llegar a la médula ósea, ¿no? Como estado más 2, llega a la médula ósea, se vuelve a unir con otra porfirina nueva, de nuevo, forma el nuevo grupo M con una nueva globina y forma glóbulos rojos nuevos, glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Y vuelven a pasar 120 días y vuelve a darse este ciclo. Para que se complete la idea, ¿no? Se absorbe aproximadamente 1 o 2 miligramos de la dieta. ¿Ya? Entonces se absorbe este hierro, aparte del hierro que está en el plasma, ¿no? Unido a la transferrina, ¿no? Entonces acá serían 23 miligramos de hierro. Este hierro llega a la médula ósea y se da la síntesis de hemoglobina, ¿no? Síntesis de glóbulos rojos, ¿no? Y todo este hierro pasa al glóbulo rojo, ¿no? Ahora, acá hay una cantidad de glóbulos rojos que van a salir, pues, no, acuérdense que el organismo no es perfecto, ¿no? Va a salir con alguna alteración. Entonces, o no se pudo llegar a todo el ciclo de la formación del glóbulo rojo, entonces sería una eritropoyesis ineficaz. Se recicla y pasa al RES. Acuérdense que en el RES, o sistema retículo endotelial, es donde se hace la hemocateresis, ¿no? Glóbulo rojo viejito pasa acá, se destruye el glóbulo rojo. Entonces, este glóbulo rojo, acuérdense que se reciclaba el hierro, pasa de nuevo al plasma. Puede ser que pase a la ferritina, depósitos, y también hay un pasaje, ¿no? Entre los depósitos y la transferrina según la necesidad del organismo. Aquí, recuerden que este circuito no es cerrado, hay pérdida, que querramos o no, ¿no? De glóbulos rojos, de hierro, donde en la sangre, por ejemplo, ¿no? Se afeitan, se cortan, y empiezan a sangrar, ¿no? Se cortan una uña y se cortan mal, usando el cuchillo, etcétera, ¿no? También en la menstruación. En las heces fecales, especialmente si están estreñidos, tienen hemorroides, en los tegumentos, etcétera, ¿no? Entonces son pérdidas diarias. ¿Cuánto? 1 o 2 miligramos, que es lo que ingresa. El resto queda más o menos constante. Entonces, si yo tengo más pérdidas, tengo que comer más para que se absorba. Por favor, ese micro, si lo pueden apagar, por favor. A su compañero, por favor, avísenle que apague su micro. Su micro porque está en el micro. ¿Ya? Se supone que ahorita deberían estar en clase porque recuerden que el examen no hay segundas oportunidades para el examen. El examen desde el primer día de clases está publicado en el organigrama. Ahí hay un cuadro amarillo, ¿no? En el aula virtual, en donde ya está el calendario de nuestras clases y cuándo iba a ser el examen. Recuerden que tampoco se va a aceptar examen con cámara apagada. Ahí en las indicaciones es buena conectividad, cámara encendida, buena iluminación para verles el rostro. Entonces, no tengo mi cámara, se malogró, se cayó, no, mi perrito se lo comió, desgraciadamente no va a poder ser. Entonces, hay factores que definen la incorporación del hierro en el organismo. ¿Ya? Entonces, la cantidad de hierro que yo como, la porción de hierro en o no en la dieta, ¿no? Entonces, si yo tengo anemia, obviamente, pues yo voy a querer consumir más hierro en forma M. También si hay activadores o inhibidores de la absorción de hierro en el alimento, porque yo puedo comer mucho, pero si también como mucho inhibidor, lo que se absorbe es poco.
y el estado nutricional de la persona. Si la persona requiere hierro, el cuerpo está más ávido, ¿no? Como que diciendo hierro, 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 entonces se absorbe más. Entonces, acá están los factores que modifican la absorción. Factores positivos, o sea, que facilitan, ¿no? Que sea un hierro M, ¿no? Que haya un buen pH gástrico, que haya pepsina, azúcares, vitamina C, que haya ferropenia, entonces el cuerpo se vuelve más ávido, que aumente la eritropoyesis, dice, ¿no? O el buen estado de la mucosa intestinal, ¿ya? El paso de la célula al plasma depende de la tasa de saturación de la transferrina. O sea, si la saturación está baja, ¿no es cierto? Se va a favorecer, ¿qué cosa? La absorción de hierro. Si la saturación está alta, no se va a favorecer. Tenemos factores negativos, que el hierro sea NOEM, que comamos la fuente de hierro con fosfatos, taninos, fitatos, o sea, con café, con té, con huevos, etcétera, ¿no? La gastroferritina dislliga el hierro e inhibe su absorción. Que haya sobrecarga de hierro, que haya inflamación, especialmente crónicas, que haya eritropoyesis ineficaz y el mal estado de la mucosa intestinal. Entonces, este es un cuadro para ver la biodisponibilidad, ¿no? De estos alimentos. Entonces, ¿qué alimentos tienen mayor biodisponibilidad? Pues los de origen animal, ¿no? Carnes, pescado. También las frutas y legumbres, pero ahorita vamos a ver que no solamente es biodisponibilidad, sino también cantidad total de hierro que puede contener. Los cereales, ¿no? Y miren, la leche muy poco, huevos, legumbres secas menos. Ahora, cantidad de hierro que hay, ¿no? Ostras, almejas, en las legumbres, en el hígado, ¿no? Y en el resto menos. Entonces, acá viene lo importante. Entonces, tenemos que cruzar ambas informaciones, lo que es biodisponibilidad y porcentaje de hierro en el alimento. Entonces, tenemos que buscar si queremos incorporar hierro, o mi paciente tiene anemia, o tiene muchas pérdidas hemáticas. Yo quiero que produzca sangre o que tenga hierro, yo tengo que escoger un alimento que tenga ambos requisitos, que tenga buena cantidad de hierro y que tenga buena disponibilidad de hierro. ¿Ya? Entonces, a la cabeza tenemos acá, miren, la sangre de pollo cocida, la sangrecita, ¿ya? Entonces, la cantidad de hierro de absorción neta es 2.2, porque miren, ¿cuánto porcentaje se absorbe? Todos estos son hierros M, ¿no? 25%. Si pasamos la diapositiva, miren acá, lo que se absorbe de una legumbre, ¿no es cierto? Es solo 5.5%, ¿ya? Entonces, todo lo que es de origen animal, 25%. Aparte que son ricos en hierro, ¿no? Ricos en hierro. Miren, la sangrecita 8.9, si comparas con carne seca, con corazón 1.1, un pescado 0.9. Entonces, ¿quién tiene más hierro? Las vísceras. ¿Quién se absorbe más? Las vísceras. ¿Quién tiene mayor cantidad de hierro con la absorción neta de hierro? Las vísceras, ¿no? Sangrecita, vaso, riñón, ¿no? Hígado de pollo, charqui de carne, pulmón, el bofe, ¿no? Y el hígado de res. Entonces, las vísceras. A la cabeza, la sangrecita, el vaso, los riñones, etcétera, ¿no? Tenemos acá las carnes rojas, el corazón de res, carne de carnero, el pavo, la carne de res, va disminuyendo la cantidad de hierro, ¿ya? Y la cantidad de hierro neto, pues por eso va decayendo, ¿no? Pero todavía se consideran buenas fuentes de hierro, ¿ya? Porque si lo comparamos con otros alimentos, es mayor. Pescado, carne de pollo va bajando, ya tiene menos cantidad. El bonito en el músculo oscuro, ¿no? Y de ahí viene pues el resto de los peces. Entonces, aquí, por ejemplo, estos son las menestras, las legumbres, ¿no? Que tienen hierro no M. Tienen buena cantidad de hierro en el alimento, pero se absorbe muy poco, la quinta parte en comparación con un hierro M. Entonces, la cantidad de hierro absorbida neta es menor. Miren, menor. Acá igual la tasa de absorción es mayor, ¿no es cierto? En el hierro M, ¿no? En comparación al hierro no M. ¿Qué nos va a ocasionar el déficit de hierro? Alteración de la capacidad del trabajo físico, de la actividad motora espontánea, alteración de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida de los neutrófilos, mayor susceptibilidad a infecciones, disminución de la termogénesis, alteración funcional e histológica del tubo digestivo, falla en la movilización de la vitamina A hepática, mayor riesgo de parto prematuro y morbilidad perinatal, menor transferencia de hierro al feto. Entonces el niño nace con mayor riesgo de tener anemia y va a desarrollar anemia en
edades tempranas, ¿no? A partir de los 3 meses ya está anémico. Disminución de la velocidad de crecimiento, alteraciones conductuales y del desarrollo mental y motor, velocidad de conducción más lenta de los sistemas sensoriales, auditivo y visual, y reducción del tono vagal. ¿Alguna pregunta acerca del hierro? Acerca de los alimentos, no. De esto deriva la recomendación, ¿no? Cuando ustedes ven del Ministerio de Salud, campañas contra la anemia, ¿no? De darle sangrecita, o por qué los nutricionistas o algunos químicos, ¿no? Sacan productos, ¿no? Galletas de sangrecita o hacen pudín de sangrecita, no sé por qué, de repente ustedes dicen, ay, qué feo, ¿no? ¿Por qué siguen haciendo esos productos, ¿no? O chocolate con sangrecita, ¿no? Porque ven que es un alimento muy valioso para incorporar hierro al organismo. Pasamos al zinc, ¿no? El zinc se caracteriza por ser un elemento también muy distribuido en la naturaleza, es uno de los elementos esenciales más abundantes en el cuerpo, es un ion intracelular, ¿ya? Que se encuentra en el citosol. En el individuo encontramos entre 1 y 2.5 gramos, donde lo vamos a encontrar en las vísceras igual, hígado, páncreas, riñón, hueso, músculos voluntarios, ¿no? Existiendo también en el ojo, próstata, espermatozoides, piel, pelo y uñas. También acá hay un ciclo del zinc, ¿no es cierto? Lo consumimos por la dieta, ¿no? Pasa por nuestro tracto gastrointestinal, una parte se pierde pues en las heces, el resto se absorbe aproximadamente un 30%, ¿no? Eso pues, se puede favorecida por la vitamina C también, pasa al plasma y este se va a distribuir. ¿A dónde? Al músculo esquelético, miren, 60%. Hueso, piel y otros tejidos. Y se va a perder una cantidad en la orina, ¿ya? También se puede excretar un poco de zinc en donde es en las secreciones biliares, por eso se pierde por las heces. ¿Qué va a pasar si yo tengo un déficit de zinc? Desorden mental, inflamación, atrofia del timo, lesiones de piel, infertilidad, retardo de crecimiento y puede desarrollarse cánceres. Miren, esto no es para que memoricen, miren todas las funciones del zinc, son cientos y cientos de funciones, ¿ya? La mayoría es como cofactor enzimático, ¿ya? Entonces, componente estructural, acuérdense de los dedos de zinc, ¿no es cierto? Entonces, en los tejidos o que requieren una mitosis más acelerada, ¿no? Tejidos de crecimiento rápido, de reparación rápida, yo requiero zinc. ¿Dónde? Tegumentos, en la piel. Entonces, si quieren tener mejor calidad de uñas, de cabello, también zinc. Si quieren, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo, ¿no? No han escuchado, ¿no? De que el niño está muy bajito, entonces queremos que esté altito, que le damos zinc, ¿no? También es un factor catalítico, ¿ya? Miren, todas las enzimas, casi está involucrada con la mayoría de las enzimas. Es un mediador de la señalización también. Miren todas las funciones, ¿no? Que derivan de esto. Función cerebral, neuromodulador de la sinapsis, respuesta frente al estrés, crecimiento e integridad de las células, mantiene la homeostasis de los tejidos epiteliales, es citoprotector para el metabolismo del hueso, maduración sexual, fertilidad, mantenimiento de la función ocular normal, para la visión nocturna, agente inmunorregulador y regulador de diferentes mediadores de la inmunidad, función cardiorrespiratoria, también es un elemento traza, ¿no? Mira, y va a regular la presión sanguínea, y también el sentido del gusto y el apetito, ¿ya? La ingesta recomendada, ¿no? Acá está, y se va a variar según la edad y según si es varón o es mujer. Aproximadamente, ¿no? En los niños 2 a 3 miligramos al día. Por eso, por ejemplo, cuando un paciente es desnutrido, ¿no? Desnutrido severo, también se le debe dar zinc, ¿ya? Niños va aumentando en los hombres, cuando, por ejemplo, ustedes deben consumir 11 miligramos al día de zinc. Las mujeres, pues 8, bueno, entre 9 y 8, ¿no? En el embarazo aumenta la demanda de zinc. ¿Por qué? Porque estás haciendo un nuevo producto. Y en la lactancia igual. ¿Dónde hay zinc? Lo encontramos en las ostras, ¿ya? En el bife, ¿no? En la pierna de pollo, ¿ya? En el tofu, en el chancho. Dijimos que donde había músculos, ¿no es cierto? Ya. Tenemos en las lentejas. Entonces la lenteja no solamente tiene hierro y tiene fibra, también tiene zinc. En los yogures, ¿ya? En la avena,
y en los hongos shiitake, ¿no? Otras fuentes, ¿no es cierto?, de zinc, por ejemplo, vegetales, igualito, ¿no? Dijimos el hongo shiitake, en las arvejitas, espinaca, en los brotes, mire, de lentejas, ¿no? Quien come brotes, ¿no? Espárrago, ¿no? En todas las hojas verdes, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ¿en qué fruta? Bueno, acá considera la palta una fruta, ¿no? En la palta, entonces la palta no solo tiene ácidos grasos, ¿no es cierto?, sino también tiene zinc, ¿no? Tenemos todo lo que son berries, ya en la granada, en la guayaba dijimos que tenía bastante vitamina C, entonces estamos viendo que también zinc, ¿ya? El melón, apricot, ¿no? Bueno, es durazno, ¿no? El kiwi y los otros berries. ¿Qué va a pasar si hay déficit de zinc? Retraso en el crecimiento corporal, alteración esquelética, anorexia, alteración en la madurez sexual y la capacidad reproductiva, depresión al sistema inmune, ceguera nocturna, dermatitis, alopecia y diarrea, especialmente diarrea. Ya entonces la persona no va a crecer bien, no va a medrar bien, si es niño no va a crecer en altura, su esqueleto se puede deformar, va a alterar la función reproductiva, ¿no? Y va a ser más propenso a infecciones, ¿no? Ahora pasamos al calcio. El calcio sabemos que es el catión más abundante en el organismo y representa el 2.24% del peso corporal libre de grasa, o sea, del peso magro. 2.24, es bastante, ¿no? Junto con el fósforo son los principales constituyentes del esqueleto. Ambos forman parte de la hidroxiapatita que está presente en los huesos. 99% del calcio está como hidroxiapatita y 1% está en el músculo y en el líquido extracelular. ¿Está involucrado en qué? Permeabilidad de membranas, excitabilidad y conducción nerviosa, contracción muscular, actividad enzimática en celular, equilibrio de líquidos, minerales y pH corporal, mecanismos de secreción granular y hormonal y en la coagulación. Entonces, el calcio se encuentra de dos maneras, como no difusible y difusible. No difusible, dice 46% del calcio constituye 46% del calcio plasmático y se encuentra unido a proteínas, por eso es no difusible. Y es una reserva plasmática de calcio. ¿Qué proteína? Pues la gran transportadora que es la albúmina, 80% unido a albúmina y el resto globulinas. Y tenemos el calcio plasmático difusible, es el que está libre, no está ligado. Puede ser iónico o no iónico. ¿Ya? El iónico es el 47.5% del calcio plasmático y es la porción biológicamente activa y regulada directamente por hormonas, que participa en los intercambios con hueso, riñón y tubo digestivo. Y tenemos el calcio no iónico, 6.5% del calcio plasmático y se encuentra formando complejos con bicarbonatos, fosfatos, citratos y sulfatos. Estas son las necesidades de calcio. Miren cómo van aumentando conforme aumenta la edad. En el embarazo y la lactancia aumenta mucho más, ¿no? Las necesidades. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Tenemos acá las semillas, ¿no es cierto? Tenemos los quesos, sabemos todos los productos lácteos, ¿no? También son ricos en vitamina D. El sésamo, ¿no? Tenemos acá la albahaca, ¿no? La soya, los pistachos, ya, el perejil, las almendras, el ajo, ya, las nueces, ya, los dairy products o los productos lácteos, el helado, la espinaca, las arvejas, etcétera. Y este es el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, el calcio está en el líquido extracelular, ¿no? Dijimos que estaba en las células y como depósito en el hueso. Se ingiere, ¿no? Dice, absorción bioral, dice, ¿no? Ideal es 1.5 gramos al día, ¿no? De esto, ¿no es cierto? Se va a ingerir, ¿no? Y se va a absorber, va a pasar por el intestino, una parte se pierde por las heces, otra parte se absorbe, aproximadamente 350 miligramos al día, y va a pasar al líquido extracelular, ¿no? En el líquido extracelular más o menos hay 1.3 gramos, ¿ya? Que está en intercambio con las células, ¿ya? Una parte de este va a ir a formar depósitos en el hueso aproximadamente, miren cuántos miligramos, ¿ya? Otra parte va a irse a filtrar y se pierde por la orina. También en el riñón se reabsorbe el calcio y vuelve a ir al líquido extracelular. Ahora sí,
aquí en el líquido extracelular está bajo, entonces se manda la señal para que se reabsorba del hueso. Si yo tengo una patología, por ejemplo, que pierdo calcio por el riñón, la cantidad de líquido extracelular va a estar bajo y se va a empezar a remover calcio. ¿De dónde? Del hueso, del hueso. Es lo que yo acá les decía, ¿no? Entonces yo tengo, acuérdense de la vitamina D, ¿no? La vitamina D tenía 2 hidroxilaciones, hígado, riñón, ¿no es cierto? Va a llegar al intestino, ¿no es cierto? Y le va a decir, absorbe, 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 ¿no es cierto? Calcio, entonces este calcio que se absorbe va a aumentar la cantidad, ¿no es cierto? Plasmática, ¿no? Entonces va a decir, hay demasiado calcio, hay que ir bajándolo, ¿no? Ahora acá yo tengo también la glándula paratiroides, ¿no? La paratiroides que nos va a secretar paratormona. ¿Ya? La paratiroides va a censar la cantidad de calcio, ¿ya? Que hay, y de acuerdo a eso va a secretar paratormona. Entonces, esta paratormona, ¿no es cierto?, va también a estimular, ¿no es cierto?, que se aumente la formación de calcitriol y disminuya la excreción de calcio. Y va a aumentar, por tanto, el calcio en sangre. Entonces, como, disculpen tanta bulla, ¿no? Esa paratormona, ¿no es cierto? Como va a querer elevar el calcio sérico, va a decir al hueso, le va a decir que libere calcio y fósforo. ¿Para elevar qué cosa? La calcemia. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una buena ingesta de calcio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener huesos y dientes normales, sanos. La neurotransmisión y la función muscular va a ser normal. La coagulación también, el metabolismo energético, nuestras enzimas van a funcionar adecuadamente, se regula mejor nuestra presión arterial, va a haber un efecto protector, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico. Entonces, no solamente es hacer dieta, comer menos grasas o comer las grasas adecuadas, ¿no? También tenemos que tener una buena ingesta de calcio. Protector de cáncer colorectal y, acá muy importante, ¿no?, para la disminución del riesgo de osteoporosis, fracturas e invalidez. ¿No? La osteoporosis y las fracturas no son patologías muy frecuentes, especialmente de los adultos mayores, pero también en las personas que tienen patologías, por ejemplo, renales, ¿no? U otras alteraciones endocrinológicas, ¿no? Uso de corticoides por larga data, ¿no? Por X cosa, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, etcétera, ¿no? Entonces, la osteoporosis, las fracturas van a hacer que la persona no pueda movilizarse, ¿no? Afecte sus actividades de la vida diaria o ya no pueda trabajar, puede quedar postrado, va a requerir mayor asistencia, terapia física, etcétera. En un adulto mayor va a acelerar su demencia, va a requerir, pues, cuidador, se puede desnutrir, escaras y puede llevarlo incluso a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Nosotros tenemos un pico para incorporar calcio dentro de nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos que consumir, ¿no es cierto?, buena cantidad de calcio, ¿ya? Durante la infancia, adolescencia y juventud, ¿ya? Para tener una mayor ganancia de masa ósea. Entonces, nosotros tenemos que lograr un pico de masa ósea, ¿ya? Y lo ideal es estar sobre la media de ese pico, ¿ya? Genéticamente programado. Dice, se ha estimado que un aumento del 10% en dicho pico, o sea, del pico de la masa, ¿no? Ósea, podría disminuir el riesgo de fracturas osteoporóticas durante la edad adulta en un 50%. Entonces, nosotros tenemos que aumentar esta masa ósea desde el nacimiento hasta la etapa adulta, ya hasta la tercera década de la vida. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que no comí bien calcio, no tengo buena masa ósea y recién me preocupo a partir de los 30 años. Ya no, muy tarde. El niño, desde que nace, debe contener una buena incorporación de calcio para que cuando llegue a la tercera década de la vida tenga el pico de masa ósea a más del 10%. Eso lo va a proteger durante el resto de su vida. Otro metal, no, es el magnesio. El magnesio nos va a regular la función muscular, del sistema nervioso, la glicemia y la presión sanguínea. Favorece la formación de proteína, masa ósea y ADN. Es necesario para el transporte de iones como potasio y calcio a través de las membranas de las células, afectando la transmisión de los impulsos, ¿no? Impulsos nerviosos, contracción muscular, la contracción y el ritmo cardíaco, ¿no? Es un estabilizador de membrana, lo consideramos estabilizador de membrana.
Igual el magnesio no se ingiere con los alimentos, hay una parte que se absorbe y otra que se secreta, hay una excreción fecal diaria de más o menos 260 miligramos, ¿ya? Entonces de 360, no 100, se van a incorporar, ¿no? Y van a pasar, ¿qué cosa? Al compartimiento sanguíneo, y luego va a ir ¿a dónde? Al hueso, al músculo, una parte se va a filtrar y se va a resolver en el riñón, y al final va a haber una excreción urinaria diaria de 100. Entonces, miren, 360 y 100, 360 es lo que debe, por lo menos, ¿cierto?, ingerirse. Y va a pasar al hueso. Miren, la mayor cantidad de magnesio lo encontramos en el hueso, y también va a salir del hueso, pues según lo que y de los músculos según necesitemos. El magnesio es importante para el equilibrio electrolítico, para el funcionamiento normal del metabolismo energético, para la función muscular, nerviosa, celular, desarrollo de los huesos, de los dientes, ya síntesis de proteínas, funciones psicológicas normales, cansancio y fatiga. Por eso, pues, el famoso magnesol, ¿no? Magnesol. ¿Cuáles son los alimentos ricos en magnesio? Miren, todos los alimentos ricos en magnesio, ¿no? Las peras, alcachofas, ¿no? Las legumbres, las hojas verdes, la palta, la sandía, ¿no? Frutos secos, los berries, o sea, hay que comer variado. La respuesta es comer variado. Y ya para terminar tenemos otros microelementos, ¿no? O metales, ¿no? Que es, considerados trazas, pero a pesar de que la cantidad que se deben incorporar es muy poca, es necesaria fisiológicamente, metabólicamente. El cobre, ¿ya? ¿Para qué? Para la formación de células sanguíneas y convertir hierro almacenado en hemoglobina y formación de melanina, ¿ya? Formación de melanina, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En las vísceras, hígado de res, de pollo, en el chocolate. No estamos hablando de grasa, sabor chocolate, estamos hablando de chocolate, ¿no? En el bitter. Nueces, frutas, frijoles, semillas, cereales integrales, legumbres y la pimienta inclusive, ¿no? Entonces, es necesario para, ¿no es cierto? Acuérdense de la cianocobalamina, ¿no? La cobre. También los porfirina, etcétera, ya. Tenemos otro que es el flúor. El flúor, ¿dónde lo encontramos? En el pescado. Para prevención de caries, uñas quebradizas, caída del cabello y la osteoporosis también, y para prevención de raquitis. Tenemos el fósforo, que lo encontramos en el pescado, por eso que tu mamá te da, ¿no? La sopita, el chilcano, o la sopita de caldo de cabeza, ¿no? Del pescadito, ¿no? Todas las cabecitas, los huesitos lo hierve y, ¿no? Y te dice, no, tiene harto fósforo para que seas inteligente, te dice, ¿no? Para que puedas dar bien tu examen el día de hoy. Cereales, en las carnes, para la formación de proteína, de energía, útil para niños con problemas de crecimiento, fatiga física y emocional, y fortalece dientes y huesos. Puede haber exceso de fósforo, ¿no? Y nos puede dar confusión mental. A veces cuando comemos demasiado pescado y mucho chilcano, ¿no? No el chilcano que es el trago corto, estamos hablando del chilcano a la sopita, ¿no? A veces nos da sueño, ¿no? Dice, uy, un chilcano y me mandó a dormir, ¿no? Porque puede darnos un poquito de sopor, ¿no? Adormecimiento de extremidades, puede haber problemas de la frecuencia cardíaca, etc. El yodo, importante para la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, para el crecimiento, reproducción, previene la arteriosclerosis. Si no tengo yodo y no voy a producir hormona tiroidea, voy a tener hipotiroidismo, obesidad, retraso mental, disminución en el aprendizaje, y si soy niño o muy pequeño, me puede dar retraso mental irreversible, acuérdense del bocio, ¿no? El bocio endémico, retardo mental, el cretinismo, ¿no? Las fuentes de yodo, el pescado y las sales yodadas. Por eso la normativa dice que todas las sales de consumo humano deben ser yodadas para prevenir justo el déficit de yodo y el bocio endémico, ¿no? Exceso de yodo no se debe consumir durante embarazo y lactancia. Tenemos el silicio, ¿ya? En donde en el agua potable y vegetales nos ayuda para la asimilación del calcio, formación de células y nutrición de tejidos. El níquel necesario para el funcionamiento del páncreas, ¿ya? Y la producción de insulina, acuérdense, insulina, igual que el cromo, ¿ya? Entonces, tenemos fuentes, legumbres, cereales, espinaca, perejil, ¿ya? Y de preferencia comerlo crudo, o sea, el perejil, ¿no? La espinaca semicocida, no sobrecocida. Entonces, cuando usan en su cebollita, perejil, culantrito, están agregando microelementos, ¿ya?
cromo, ¿no? Dijimos que mejoraba la diabetes, ¿no? Y lo encontramos en la levadura de cerveza, no por eso van a tomar mucha cerveza, ¿no? Pero en la levadura de manera prudente o de repente para la elaboración pues de algún postre, de algún preparado, pues, ¿no? En la comida. En la cebolla, entonces comerse encebollado, su zarcita de cebolla con perejilcito, miren, están agregando níquel y cromo y te ayuda, ¿no es cierto?, para la diabetes, para mejorar tu páncreas. Entonces van a comer su ensaladita ahora con cebolla, con su lechuguita, ¿no es cierto?, con su perejil picadito, bastante limón, su tomate, entonces están, ¿no es cierto?, comiendo saludablemente. Ese sería el sustento de comer, pues, la salsita criolla, ¿no? También encontramos en las papas, ¿no?, el cromo. El litio, acuérdense que la papa no se come cruda, es tóxica, ¿no? Pero pueden comer papa, ¿no? De repente en el air fryer, ¿no? O la freidora al aire, ¿no? Y ahí va a atrapar menos grasa, ¿no? Y pueden hacerla con cáscara, ¿no? Y eso le están aportando una cantidad de fibra. El litio, sabemos, pues acuérdense del famoso caballo loco, ¿no? Nuestro expresidente Alan García, ¿no? Que sufrió un proceso, pues, de depresión por la muerte, pues, de el líder aprista, ¿no? Y le recetaron en algún momento litio, como a cualquiera nos puede pasar, y pues desde ahí pues quedó con la chapa de caballo loco, pues, ¿no? Aparte que era bastante voluble, ¿no? Entonces, el litio todavía se utiliza mucho en psiquiatría, es un estabilizador del estado de ánimo, es rápido, actúa rápido. Acuérdense que los antidepresivos y otros medicamentos demoran incluso un mes en actuar. Tenemos los más modernos que pueden ser una semana, pero el litio actúa mucho más rápido. Te regula el sistema nervioso central, lo encontramos en papas, crustáceos y pescado. Entonces, el pescado no solamente comanlo por el omega, están viendo que tiene fósforo, ¿no es cierto? Están viendo que tiene litio, ¿ya? Entonces, les va a ayudar con todos estos microelementos que son necesarios. El molíbdeno para la anemia y la caries, igual, cereales, legumbres, en el trigo, tan rico el guisito de trigo, vegetales de hoja verde oscura, ¿no? Selenio, dijimos que el selenio era antioxidante, ¿no es cierto? Y que hacía sinergismo con la vitamina E. En el trigo, miren, cebolla, ajo, tomate, levadura de cerveza. Entonces, como les dije, en su salsita criolla también me están dando selenio, ¿no? El ajo de especialmente crudo, ¿no? Ahora, hay un ajo negro que no hay acá, no es tan popular acá en Perú, pero el ajo negro tiene mayor cantidad de antioxidantes, ¿no? Y selenio. El mercurio, recuerde que es tóxico, ya habíamos hablado de los peces, ¿no? Y qué peces comer y no comer. Y está asociado su consumo con el autismo, hiperactividad, disfunción del sistema nervioso central, etc. Tenemos el azufre, también forma parte de la insulina y de las vitaminas y mantiene niveles adecuados de oxígeno y forma parte de la piel, cabello, cartílago y uñas. Lo encontramos igual, cebolla, espárrago, ajo, pescado, yema de huevo. Ya por eso que cuando el huevo se pudre, ¿cómo huele? Horrible, ¿no? Por el azufre. Entonces, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Hoy, que los minerales se distribuyen en el organismo en cantidades variables y cumplen muchas funciones. El déficit va a conducir a enfermedades, ¿no? Y estas a manifestaciones clínicas que van a variar según el grado de carencia. Inclusive puede haber toxicidad, ¿no? Si hay una ingesta excesiva o un acúmulo. Y podría llegar incluso a ser fatal. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien levantó la mano? Sí, dime, Raúl. Sí, una consulta. También existen hemos visto alteraciones por déficit, pero también por consumir una excesiva cantidad de minerales. Claro, estamos hablando del mercurio, todos en general, ¿no? Los metales especialmente se pueden acumular. Estamos viendo que se acumulan donde, en las vísceras, se acumulan en el músculo y estos pueden hacer toxicidad. Como el exceso de hierro tiene una patología propia, ¿no es cierto? Y también puede ser, incluso llegar a ser mortal, ¿no?
Cuando hay alteraciones metabólicas, ya enfermedades del metabolismo, por ejemplo, del cromo, ¿no? Y de otros minerales, estos se llegan a acumular y ya cuando lleven ustedes, asumo que ahora cuando llevan patología, ¿no? O fisiopatología les van a enseñar, ¿no? Como el anillo de Kessler, cuál te da cirrosis hepática, etcétera, ¿no? O sea, puede el acúmulo, sea por una alteración metabólica, una alteración enzimática o por el exceso de la ingesta o intoxicación, puede darte una patología con insuficiencia hepática, neurotoxicidad, incluso te puede dar ceguera, disfunción renal, alteración ósea y puede llevarte incluso a la muerte, ¿no? ¿Han entregado su tarea? Yo veo que muy pocos han entregado su tarea, ¿no? La tarea, por si acaso, si ustedes ingresan, tiene una rúbrica de evaluación, ¿ya? Y solamente han entregado 24 de 40. Están esperando, creo que el último momento de entregar. Por si acaso hay una rúbrica. Y si entregan mañana, tienen su nota, pero con 2 puntos menos. Y así, si ustedes revisan la rúbrica, si pasa más de 5 días, ya tienen 3 puntos menos. ¿Ya? Entonces, entreguen, aunque sea tarde, pero entreguen, por favor. ¿Ya? Todo suma para su nota. Y el examen está al pie, ¿no es cierto?, del término de la unidad 1. Y si ustedes lo pueden visualizar, está habilitado a partir de las 9 de la mañana. Entonces, ¿les parece si les doy esta hora que falta para que repasen? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, por favor. Sí, pero si avanzamos la clase que continúa, se van a marear. Entonces, por favor, lo que falta de tiempo, repasen, ¿no? Y a 5 minutos antes de las 9 yo les voy a hacer acordar, ¿no? Para que enciendan su cámara, vayan acomodándose todo, ¿no? Para que puedan entrar a su examen. Es 1 hora, son 20 preguntas, así que tiempo sobrado tienen. ¿Ya? Ahora, la evaluación diagnóstica, por si acaso, la universidad me manda a mí la información, cuánto tiempo están conectados en el examen. La prueba de evaluación diagnóstica, hay personas que se han conectado 2 minutos y han dado su examen y se han sacado 18, por decir. Bueno, no. Eso significa que se han estado pasando las respuestas. Entonces, al final, el daño es para ustedes, no es para mí. Ustedes son adultos, ¿no es cierto? Y cuando se gradúan, y les den su título y su mamá los felicite, ¿no es cierto? Porque todas las madres nos emocionamos con los logros de nuestros hijos, madre, padres, ¿no? Abuelitos, ¿no? Porque con orgullo y con mucho esfuerzo hay un médico en la familia. Pero que ese título sea pues bien ganado, ¿no es cierto? Honestamente. Entonces, la prueba no es difícil, ¿ya? Entonces no estén pasándose las respuestas, ¿ya? La retroalimentación del examen la vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, por favor, esta hora que falta para que vayan repasando. Y los que no han entregado su tarea, de repente ya lo entregan de una vez.